Gloria a Dios. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaríais a ser ricos. Amén. Dice la palabra también en el capítulo 10 de ahí mismo de Corintios, capítulo 10, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Padre, te damos gracias, añade bendición a tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Esta es la palabra que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Y realmente lo que Él, hermano, renuncia es una riqueza espiritual y una riqueza material. Porque aún dice la palabra que Él tenía todo en el reino de los cielos, Él era dueño de todo el universo, de las piedras preciosas. Y usted mira cómo aquel ángel querubín dice que se mostraba delante de la presencia de Dios con piedras realmente hermosas. Y nuestro Señor Jesucristo renuncia a todo eso para que nosotros pudiéramos alcanzar una riqueza espiritual. Y Pablo dice que aunque andemos en la carne, no peleamos con la carne. Y eso representa de que nosotros, Dios nos está formando, y ahí es donde vemos nosotros que muchos podrán tener opiniones diferentes. En el Evangelio cada uno piensa como realmente Dios quiere trabajar en los corazones y en las mentes. Pero hay algo importante donde Pablo les está hablando a los Corintios en el capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Este versículo bíblico pudiera decir que somos carnales, somos mundanos, pero no. Eso quiere decir que estamos en esta tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pero no somos de esta tierra. Aún nuestro Señor Jesucristo era juzgado según la carne. Si usted mira la palabra, cómo nuestro Señor Jesucristo era juzgado, y por eso no entendieron lo que era el mensaje espiritual de nuestro Señor Jesucristo cuando lo juzgaron según la carne. Dice, se junta con pecadores, anda con los más bajos del barrio, entra a lugares pecaminosos, y según ellos lo miraban como un hombre carnal, como un hombre pecador, como un hijo de pecado. Hasta eso llegó la mentalidad humana, y cuando nosotros miramos con esa misma mentalidad, no vamos a ver el potencial que hay en cada uno de nosotros. Pablo tenía un potencial tremendo, pero sin embargo los de Corintio lo juzgaban a él como un hombre carnal, porque realmente después de su función como siervo de Dios tenía que bajar a un nivel humano, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Dice que él jugaba con los niños, dejaba que los niños vengan a mí, él caminaba con ellos, y usted sabe que era un ambiente muy apacible con nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo dice la palabra que en el momento espiritual nuestro Señor Jesucristo era un hombre realmente valiente, un hombre poderoso, un hombre que realmente no lo podían detener el mundo de las tinieblas, porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra todas las cosas invisibles que se mueven en los aires. Y es lo que está tratando de decir Pablo. A Pablo lo tenía como un hombre carnal los Corintios. Usted sabe que Pablo al final les manda cartas a ellos, y como es en lo que es en los de Galacia también. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todos los razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y ahí está el problema que muchos no entendemos. Todo surge en la mente, porque ahí es donde el adversario trata de trabajar con el ser humano. Aún dice la palabra que en el tiempo que nuestro Señor Cristo fue llevado al desierto, el adversario trató de tomar su mente, trató de que él renunciara a ser hijo de Dios, y él pedía adoración.
Y esto es, cuando la gente lo mira carnalmente, ahí va a ser el final de sus días, ahí va a ser el final de sus tiempos, ahí va a ser el final de ellos. Por eso aún vemos como Israel no considera que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque ellos todavía tienen una mentalidad de que están esperando el Mesías, ellos están esperando a alguien que venga poderoso, alguien que venga, hermano, a poner control en todo, y es lo que ellos están esperando en este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están viendo como un hombre carnal, dice que tú eres hijo de pecado, porque vieron de que dice la palabra que José trató de dejarla en secreto a María. Usted sabe cómo fue el concebimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por eso a él lo tenían como un hombre pecador, como un hijo de pecado, un hijo de fornicación, y eso eran los ojos de un hombre carnal, como nosotros podemos ver a veces las cosas. Pero cuando nosotros lo vemos como un hombre espiritual, las cosas van a cambiar, porque dentro de nosotros hay un potencial, y usted le cree a Dios, le cree a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay tres grupos que podemos ver nosotros, hermano, en la palabra, y quisiera dejar esto en su corazón hoy, en esta mañana. La palabra nos enseña de que el Evangelio es más de lo que nosotros creemos. El Evangelio es más de lo que nosotros hemos aprendido. El Evangelio, dice la palabra, que no tiene límites. Ahí su mentalidad tiene que ser despejada y llevarla cautivo a los pensamientos de Cristo. ¿Qué era lo que pensaba Cristo? Él tenía muchos pensamientos gloriosos para su pueblo. Entonces dice la palabra que todo pensamiento tenía que llevarse cautivo a los pensamientos de Cristo, porque ahí está la lucha del cristiano. La lucha del cristiano, hermano, no es en el corporal, sino que es en la mente. Y si nosotros no empezamos a dominar nuestra mente, nosotros vamos a fracasar en el Evangelio. Entonces yo quiero que vaya conmigo hoy en esta mañana a tres grupos de cristianos que pueden existir hoy en este planeta Tierra. Y esto lo vemos en el capítulo 9 del libro de Lucas. Me da un fuerte amén. Acuérdense que empezamos siendo rico, se hizo pobre. Y dice la palabra que muchos caminaron con él, muchos oyeron sus mensajes, muchos vieron milagros, muchos vieron, hermano, las cosas que él hacía allá en aquella aldea de Jerusalén. Y eso como que los animó a ellos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner, hermano, un pensamiento espiritual, como dice Pablo. Ya no es un pensamiento carnal. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que correr a muchas multitudes, donde le dijo: ustedes me siguen porque les doy de altar. Y eso era lo que este pueblo quería. Este pueblo quería señales, este pueblo quería panes, este pueblo quería pescado. Y entonces ya nuestro Señor Jesucristo le da una advertencia: trabajen por el pan. Entonces quiere decir la palabra que Pablo está hablando acerca de la mente carnal y de la mente espiritual. Como mente carnal nosotros tenemos funciones en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que bregar con medio mundo, hermanos, saliendo de un mundo espiritual, pero también nosotros tenemos que tener en mente de que eso no es lucha. Nosotros no nos podemos poner, hermano, a pelear carnalmente con los de afuera, porque nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha es espiritual. Tenemos que doblegar los pensamientos de ellos, tenemos que doblegar los pensamientos de ellos que vienen contra los pensamientos de nosotros. Y por eso dice Pablo que si nosotros aprendimos a dominar estos pensamientos de obediencia, podemos nosotros doblegar a los pensamientos que no están en obediencia. ¿Está conmigo todavía en esta mañana? Entonces dice la palabra en el capítulo 9, versículo 57: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré donde quieras que vayas. Jesucristo puso atención a esa palabra, porque no lo ignoró, sino que dice la palabra que él platicó con él y directamente le contesta y le dice él: Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto le estaba dando una advertencia de que nosotros tenemos que ver que el caminar de nuestro Señor Jesucristo está comparando cómo hay gente que marca sus territorios.
En el Evangelio, usted, aunque quiera penetrar el territorio espiritual de ellos, ellos han puesto una fortaleza. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las zorras tienen sus cuevas. Y usted sabe cómo las zorras se limpian alrededor de ellos, hacen un círculo, una media luna, para que nadie pueda acercarse, y eso detecta que ahí está una madriguera. Entonces vemos nosotros que ellos han formado límites, y este es un tipo de cristiano, hermano, de que cuando quieren llegar más profundo en la palabra, más profundo en el espíritu, no se puede penetrar. ¿Por qué? Porque ellos han marcado sus límites, y por eso le dice, las zorras tienen cuerpo, los pájaros tienen nidos. Otra gente que, hermano, es muy difícil alcanzarlos espiritualmente para poder llevar este mensaje a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque están, hermano, en una superficie de altivez. Por eso dice la palabra que el pensamiento altivo Dios lo mira de lejos. Entonces vemos nosotros que este muchacho quería seguir a nuestro Jesucristo. No sé cuánto tiempo caminó con él durante el tiempo que él estuvo en Jerusalén. Y él le dice, te seguiré, dice, donde quiera que tú vayas. Entonces, nuestro Jesucristo le está diciendo, en la forma, le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, cuando vemos nosotros, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue un nómada en la tierra, porque Él no tenía ni siquiera, hermano, un lugar seguro donde llegar y decir, esta es mi casa. Aún dice la palabra que cuando Andrés y Juan, me parece, van y lo visitan, le dicen, maestro, ¿dónde moras? Y les dijo él, vengan y vean. Y no dice si esa era su casa, si ese era algo propio de él. Pero vemos nosotros que desde un principio, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde él inicia, donde él dice la palabra que renunció a las riquezas celestiales para que nosotros las pudiéramos obtener, y él tenía que darnos el ejemplo. Cuando nuestro Jesucristo pone las parábolas y pone toda la palabra que él trajo a la tierra, él daba un ejemplo de toda esa palabra. Usted sabe que el nacimiento de nuestro Jesucristo fue en un establo. Amén. En un establo, ni siquiera en una cama de hospital, ni siquiera en una cama de alguien que asistiera a los partos en aquel tiempo. Dice la palabra que donde él nace es en un establo, y ahí es donde vemos nosotros que empieza, hermano, a mostrar la pobreza que él iba a vivir en esta tierra, hablando espiritualmente, aunque por dentro era un hombre poderoso, un hombre fuerte. Él dominaba realmente las materias, hermano, lo material, las esferas espirituales. Él se movía en todo eso. Luego él fue alguien, hermano, que ni siquiera creció en Belén. Belén, él tenía que ser de Belén y crecer en Belén, pero sin embargo dice la palabra que lo lleva a otro lugar, lo que es, hermano, Nazaret. Y ahí dice que él estuvo en Nazaret, y usted sabe cómo empieza la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mucha gente, cuando lo mira espiritualmente, tenemos que entender que si nosotros somos cristianos, le dicen a Nicodemo, el viento sopla de donde él quiere, pero tú no conoces ni de dónde van ni de dónde vienen, y así son los que son nacidos en el Espíritu. Entonces dice la palabra que este muchacho quería seguirlo a él, y él empieza a explicarle que él no tiene, dice la palabra, no tiene una casa donde él pueda descansar. Cuando nosotros llegamos a casa o nos sentimos rendidos, sabemos que nos está esperando un catre, una cama, y ahí nosotros podemos descansar de nuestra faena diaria. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo, hermano, Él estuvo ambulando en casas. Llegaba a la casa de Pedro, llegaba a la casa de Lázaro, María y Marta. Él ahí estaba, hermano. A veces le tocaba llegar a la casa de aquel publicano, de este publicano recaudador de impuestos, como era de Saqueo. Y todo eso la gente con ojos carnales miraban, este ha entrado a los lugares de un publicano. Y ahí es como nosotros tenemos que doblegar nuestra mente. Si realmente cuando nosotros estamos pensando algo, hermano, que viene del Espíritu, es porque ya nuestra mente carnal ya está doblegada a la obediencia de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no doblegamos el pensamiento a lo de Dios, entonces nosotros vamos a poder hablar fácilmente con una mentalidad carnal.
Entonces dice la palabra que nuestro Jesucristo le explica su vida personal. El Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nuestro Jesucristo, hermano, durante todo el tiempo de su ministerio, realmente fue un hombre, hermano, que renunció a las riquezas del cielo para darlas a nosotros. Entonces dice la palabra que este muchacho, me imagino yo, que no vio algo moderno, no vio algo, un futuro que él tenía que disfrutar de ese futuro. Por eso hay que tener cuidado hoy en estos tiempos acerca de lo que te venden en el Evangelio, que lo que te ofrecen en el Evangelio, qué es lo que te están dando en el Evangelio. Pero nuestro Jesucristo, dice la palabra, que este hombre viene y lo quería seguir, y él explica lo que realmente es el Evangelio. Aún dice la palabra que todo lo que nuestro Jesucristo estuvo en la tierra, Él los tuvo que pedir prestado, tanto el pollino para que fuera la entrada a triunfar en Jerusalén, las túnicas que Él usaba, realmente donde fue el lugar del aposento, donde fue la última cena con los apóstoles, todo eso era prestado. Entonces vemos nosotros que ya nosotros no dependemos de nuestra materia, dependemos de lo espiritual, de lo que Dios tiene guardado. Y eso no quiere decir que renunciemos a lo que tenemos, porque han caído muchos en un error, hermano, cuando fue muchos hombres de Dios, y también lo decimos con respeto y temblor, en el caso de Gigi Ávila, que mandó a que todos tiraran las televisiones al río y tiraran muchas cosas porque ya venía Cristo. Entonces vemos nosotros como muchas sectas, hermano, han cometido errores. Y esto no es así. Nosotros tenemos que bendecir lo que Dios nos ha dado a cada uno con un pensamiento espiritual. Entonces dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo. Se despojó de todo, pero lo tenía todo también. Dice que en el tiempo que Él estuvo, nunca dijo, esto es mío. Nunca dijo, esto yo lo tengo porque yo he trabajado por Él, yo he luchado por Él. No, Él vino, dice, a rescatar lo que se había perdido. Entonces vemos nosotros que hay un grupo de personas que cuando no le ofrece nada el Evangelio, entonces dicen, no, pues yo pensé que el Evangelio era diferente. Por eso aquí, hermano, el que está siguiendo a nuestro Jesucristo va a haber días buenos en su vida. El que está siguiendo a nuestro Jesucristo va a ver la gloria manifestada en su vida, pero que nosotros prometamos el sol y las estrellas, hermano, y que crea en nuestro Jesucristo y todo le va a salir color de rosa, no. Nuestro Jesucristo te está diciendo que el Evangelio es para valientes. El Evangelio no es que nosotros vamos a poner la mirada en cosas materiales, sino que vamos a poner la mirada en las cosas espirituales de la cual nos ha dado Él a cada uno de nosotros. Y este es un grupo de cristianos. Luego sigue lo demás, y otro dijo, sígueme. Al otro le dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En otras palabras, este hombre estaba poniendo resistencia al Evangelio y estaba poniendo condiciones. En el Evangelio nosotros no podemos ponerle condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos el vaso. Él es el alfarero, y nosotros no podemos decirle a nuestro Jesucristo, no, Señor, hazme de tal forma que no duela lo que es el Evangelio. El Evangelio realmente, hermano, es donde nosotros tenemos que dejarnos guiar por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas. Pero este hombre, él le dice, sígueme, pero le dijo, deja que entierre a mi padre y luego te seguiré. Son condiciones. Usted y yo no estamos para ponerle condiciones lo que es Dios en nuestras vidas. Si usted quiere que Dios trabaje en su vida, déjelo. No importa cómo maneja el día, si amaneció nublado, amaneció, hermano, el sol radiante, vinieron tiempos de abundancia, vinieron tiempos de escasez, pero usted ya no depende de usted depende de Dios. Pero si nosotros le ponemos condiciones a Dios, entonces nuestro Jesucristo tiene palabras, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces los muertos, realmente, como estábamos hablando la vez pasada, que hay muertos en pecados, en delitos, muertos en delitos y en pecado, y es cuando ellos ponen la mirada
en las cosas perecedoras. Las cosas perecedoras en aquel tiempo era mucho. Las cosas perecedoras había abundancia. Entonces ellos tenían, hermano, esa mentalidad, como fue aquel joven rico que le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nuestro Jesucristo le dio la respuesta. Le dice, vende todo lo que tiene y negocia con los pobres. El otro hombre, aquel hombre que era rico también, Dios lo había bendecido posiblemente, y dijo, ¿qué haré con mi vida? ¿Qué haré con toda la herencia? ¿Qué haré con toda la cosecha? Dijo, ya sé, voy a destruir todos los graneros que tengo y voy a construir uno más grande para que cuando ya esto ya no pueda, le diré a mi alma, gózate, muchos bienes tienes. Y nuestro Jesucristo le da la respuesta también, le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, usted y yo no podemos ponerle condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene control de nosotros. Él, hermano, dice la palabra que Él era servido por ángeles, serafines, querubines, arcángeles, y había millares y millares de estrellas que lo adoraban, lo alababan, pero sin embargo, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que en Él crea tenga vida eterna. Y eso era lo que nuestro Jesucristo quería hacer, que cada uno de nosotros tuviéramos vida eterna, no vida temporal, no vida, hermano, que se apague al final de los años. Entonces vemos nosotros que había aquel tiempo donde tenía que esperar, y usted sabe que los que se oponen para el Evangelio a veces son los de la misma casa. ¿Sí o no? ¿Está conmigo en esta mañana? Está una familia que este muchacho llegaron, hermano, se les atendieron bien, fueron bien recibidos y ellos no pueden quejarse de las atenciones. Y una vez vino un predicador y vimos cómo se quebrantó en llanto, cómo se quebrantó en agradecimiento, como que ya Dios había tocado su corazón. Pero fue a su casa y contó que tenía que seguir viniendo a la iglesia y la mujer le dijo que no, eran católicos de hueso colorado y le dijo que no, que ellos no iban a cambiar las creencias que sus padres habían infundado en ellos. La religión no te va a salvar, la religión no va a hacer absolutamente nada, porque eso lo estamos viendo con ojos carnales. Y hermano, cuando vemos todo esto, nosotros vemos que perdemos una gran oportunidad con Dios. Tenemos nosotros que poner nuestra mirada en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, a otro le dijo, sígueme, estoy en el 59, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. El padre no se había muerto, el padre todavía estaba existiendo porque no podían en aquel tiempo, no podían dejar un muerto de 2, 3, 4 días. Si usted se acuerda de Lázaro, le dicen a nuestro Jesucristo, ya tiene 6 días de muerto, ya él ya está en un estado de descomposición. Y si tenía dinero, entonces podía embalsamarlo, pero no por un año, no por 6 meses. Entonces vemos nosotros que hay cosas que nosotros ponemos condiciones para seguir el Evangelio. Y nosotros no somos, hermano, quienes darle órdenes, no somos los que podemos darle órdenes a nuestro Jesucristo. Deje que Él lo forme a usted, deje que Él forme su vida, su casa espiritual. El primer mandato que Él no entendió, cree tú y toda tu casa será salva. Si este hombre hubiera creído en nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, este hombre y su familia hubiera pasado bien. No tenía que haber hablado de muerte, porque cuando empezamos a hablar de muerte es lo que se mueve en el pensamiento terrenal, es en el pensamiento carnal, es en el pensamiento déjeme decirle, de desánimo, de lo negativo. Cuando usted y yo empezamos a confesar muerte con nuestra lengua, eso es lo que va a pasar. Pero si usted y yo contrarrestamos ese pensamiento, si nosotros contrarrestamos todo esto negativo por lo positivo va a vencer. ¿Está conmigo en esta mañana? Acuérdese que la luz vence las tinieblas. Entonces, cuando nosotros optamos por este pensamiento donde dice, cree tú y toda tu casa va a ser salva, entonces nosotros tenemos que agarrarlo de la palabra. Ese es el pensamiento espiritual. Pero si nosotros lo hacemos en un pensamiento carnal y lo vemos exterior, entonces nosotros le decimos al Señor, bueno, hoy no, Señor, pero déjame pensarlo. Hermano, Él no pierde nada. Si nosotros llevamos tiempo
como aquel hombre que dijo, muchos bienes tienes, y le dijeron, él no sabía que esa misma noche le iban a pedir su alma. Entonces nosotros tenemos que dejar y decir, Señor, haz lo que tú quieras en nuestras vidas. Entonces dice la palabra, le dijo él, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Entonces vemos nosotros, hermano, que este es un grupo que no quiere responsabilidades, porque en nuestros hogares, en nuestra familia siempre hay alguien que se opone. Me acuerdo que cuando mi mamá estaba viva, yo llegaba y a veces empezábamos a hablar, hermano, acerca de la palabra, pero aparecía mi hermana y ya como que mi mamá cambiaba. ¿Por qué? Porque estaba en dos fuegos y nunca tomó una decisión correcta. A pesar de que oramos por ella, a pesar de que Dios tuvo misericordia de ella, siempre, hermano, en los hogares ahí está la opresión. Más de alguno va a saltar, más de alguno va a hacer burla del Evangelio, más de alguno va a ir contra, hermano, el Evangelio, y es lo que nuestro Jesucristo les estaba diciendo a ellos. Les estaba dando una orden, les estaba diciendo, mira, esto es lo que se necesita. Y vemos lo que en un principio es que las olas tienen cuernos, los pájaros tienen, las aves del cielo tienen nido en los árboles. Entonces, como que hay algo, hermano, que ellos están a la defensiva. Y el Evangelio no es que tú te pongas a la defensiva con Cristo. Ponte a la defensiva contra todas estas cosas que van contra el pensamiento espiritual. Ahí es donde nosotros tenemos que ponerlos defensivos. Pero, hermano, con nuestro Señor Jesucristo no podemos ponerlos contra Él. Y esto pudieron condiciones, se resistieron, hermano, buscaban lo moderno, pero nuestro Jesucristo les dijo algo. Y le dijo, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, nuestro Jesucristo ya no le está hablando a este grupo, ahora nos está hablando a todos nosotros. Ya está generalizando. Desde el momento que usted recibió la palabra, recibió a nuestro Jesucristo en su corazón, usted hizo un pacto con Él. Usted no hizo un pacto con el hombre. Esto no fue emoción. Por eso cuando vienen a la iglesia aquí nunca hacemos el llamado. Hubo un hermano que me decía, no, hermano Hugo, usted tiene que ser llamado todos los días, hermano. ¿Cómo se sentiría usted que lo esté llamando a que venga al altar? Entonces ya es una mente que realmente se está obligando. Pero nosotros lo hacemos, los llamados al altar. Cuando alguien tiene necesidad, pide oración y todos nos unimos a una oración, ahí está el potencial. Pero por lo demás, hermano, a veces bromeamos, hermano, nos alegramos, reímos o a veces lloramos cuando alguien está enfermo o alguien parte con el Señor, lo sentimos. Pero cuando vemos nosotros que todo esto Dios está trabajando en nuestras vidas, dice que nadie poniendo en el arado es apto para que el que voltea a ver atrás es apto para el reino de los cielos. Y eso no te está diciendo de que realmente tenemos que ser perfectos. Lo que está diciendo nuestro Jesucristo es que no volteemos a ver atrás. Porque realmente en el surco es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando yo veo, hermano, la palabra del sembrador y yo la comparo con este pasaje bíblico, es casi similar. El sembrador se debió sembrar. ¿Y quién es el sembrador? ¿No se ha puesto a pensar que lo que usted está sembrando es el surco que usted ya labró? A veces nosotros nos falta en un conocimiento, hermano, que leemos las parábolas. Dice que el sembrador salió a sembrar, pero parte de la semilla cayó en el camino, las aves de los cielos, y está hablando a aves de los cielos, está hablando de animales, hermano, predadores de que vienen y destrozan, y está hablando una semilla que cae en el camino. Entonces vemos nosotros que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino correcto para llegar al Padre, pero cuando nosotros surcamos, nosotros aventamos la semilla, pero esa semilla se pierde muchas veces en nuestro surco. Se pierde porque a veces perdemos nosotros, hermano, la visión, perdemos nosotros el conocimiento, perdemos realmente lo que hemos sido llamados, perdemos a veces el conocimiento sólido espiritual de lo que es nuestro Jesucristo en nuestras vidas. Si yo comparo esta parábola con esta escritura, donde dice nuestro Jesucristo
Jesucristo que el sembrador salió a sembrar. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner la mano en el arado, eso quiere decir, hermano, que usted y yo tomó una responsabilidad que Dios le ha dado a su vida espiritual. Dios está tratando con usted y le está dando una advertencia que no podemos ver atrás. A veces cantamos ese cántico tan hermoso y a veces nos toca, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Se imagina cuántos años nosotros en el Evangelio? Nosotros llegamos en el 97 a esta ciudad y hemos estado peleando la batalla, y todo el tiempo que toca predicar desde el 97 hasta este día, nunca se me ha hecho, hermano, cansancio el Evangelio, y hemos surcado la tierra, pero nuestro Jesucristo nos da una advertencia, que no volvemos a ver atrás. El volvernos atrás, hermano, es como que nosotros perdimos la brújula, como que perdimos la visión, como que perdimos el conocimiento, como que perdimos el primer amor, como que perdimos la comunión con el amado, como que perdimos una intimidad con la palabra, una intimidad, hermano, a nuestro espíritu con Dios. Entonces dice la palabra que ninguno poniendo la mano en el arado, dice, no es digno de voltear a ver atrás. ¿Por qué? Porque no vamos a ser aptos para el reino de los cielos. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo a nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Entonces vemos lo que está generalizando nuestro Señor Jesucristo, que es lo que está diciéndonos a nosotros. Y siempre dice la palabra que el que pone la mano en el arado tiene que tener una visión, tiene que tener un pensamiento sólido que le ha creído a nuestro Señor Jesucristo, que ha quitado, hermano, de resistencia, que no le ha puesto condiciones a la palabra, que no le ha puesto comodidades a la palabra. Acuérdense que le dije que nuestro Señor Jesucristo habitó como forastero, aún lo llamaron forastero después, cuando ya era un espíritu caminando después de la resurrección. Cuando aquellos de Maús lo miran y caminó con ellos, dice que todo el día caminó con ellos. Todo el día caminó con ellos y le dijeron, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se despoja de todo, dice que Él habitó como un nómada en esta tierra. Llegaba de una aldea a otra. Dice que a veces lo buscaban y no estaba y preguntaban que se ha ido Jesús, y dice que lo buscaban en las siguientes aldeas. Pero todo tiene una visión, todo tiene una visión, hermano. Cuando ponemos la mano en el arado, es que tú tienes una esperanza. No miremos el trabajo arduo, no miremos el trabajo que tenemos que pasar en el Evangelio, no miremos el trabajo del tiempo que se nos ha ido a nosotros, sino que miremos la bendición gloriosa que siempre Dios nos ha dado a cada uno. Cuando vemos nosotros, hermanos, que surcamos y eso va a producir frutos en tu vida espiritual hablando, Dios va a tener control de esas bendiciones que vienen a tu vida. Entonces dice la palabra que el que trabaja en la tierra espera la lluvia tardía y vive y siembra con esa esperanza, se levanta temprano, luego dice que vuelve a dormir. Esto es como la parábola del sembrador. Entonces vienen tiempos de cansancio donde dice la palabra que te dejan tiempo para que descanses. En el caso de Elías, hermano, él estaba por todos lados corriendo para un lado, para otro, hasta que llegue el tiempo en que dice que llega el cansancio y usted sabe que se queda dormido y llega el ángel y le dice, cómete esa torta, y dice que con esa torta agarró ánimo y caminó 40 días y 40 noches. Entonces quiere decir, hermano, que aún nuestro Señor Jesucristo, hablamos acerca del cansancio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él siempre dormía, se hacía tiempo donde Él estaba tranquilo y dormía, pero los discípulos siempre lo estaban, hermano, molestando. Entonces vemos nosotros de que el Evangelio no es de poner condiciones, pero sí que tienes que tener una visión, porque realmente el tiempo está avanzando. Las cosas que estamos viendo hoy en estos tiempos, hermano, no podemos decir que estamos contentos, que estamos, no, hermano, toda la nación, todo el mundo entero está boca abajo. ¿Por qué? Porque ha quitado la mirada de nuestro Jesucristo, el cual puede Él otorgar una tranquilidad a la humanidad,
en la cual Él puede tocar una tranquilidad espiritualmente hablando, y Él va a tener cuidado de todas las cosas, pero el hombre no quiere ese yugo. El hombre quiere poner yugos de hierro sobre la humanidad. Usted sabe todo lo que está pasando en estos tiempos. Aún gente, hermano, nacida aquí, están con un pensamiento dividido. Entonces nosotros tenemos que confiar más en Dios, no tenerle temor al hombre, sino que nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nos está moldeando a cada uno de nosotros, pero tenemos que llevar ese pensamiento negativo, cautivado, hermano, en un cautiverio al pensamiento de Cristo, para que nosotros podamos doblegar esa visión. Amén. Entonces, pero ¿cuál es la visión? Si nuestro Jesucristo predicaba, Él era el ejemplo de todos nosotros, entonces miramos nosotros que cuál es la visión de poner la mano en el arado. Usted dirá, pues tantos años en el Evangelio, yo no veo cambios. Tarde que temprano, hermano, usted va a tener un cambio en su vida espiritualmente hablando. Tarde que temprano Dios va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no olvida y nunca desecha la obra que Él empezó a hacer en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le ponemos condiciones a Dios, Dios empieza a trabajar en condiciones. ¿Por qué? Porque realmente Dios, dice la palabra, que es el tiempo, Él es el tiempo. Cuando vemos que el hijo pródigo gastó toda su herencia y se fue a una tierra lejana, pero dice que con el tiempo ya él se encontró en sí mismo, en qué condición estaba, y era totalmente diferente a la condición de que él tenía donde estaba en el palacio, o el que estaba allá en la hacienda del Padre. Se vio y comparó las dos condiciones. Nosotros podemos comparar la condición del mundo como está, y podemos comparar la condición que tenemos hoy. Nosotros hay tranquilidad en nuestra alma, tenemos nuestros pensamientos contentos, alegres con el Señor, tenemos esa confianza en nuestro Jesucristo y seguimos surcando la tierra, seguimos arando la tierra, seguimos sembrando la palabra, seguimos sembrando la semilla, y aunque la semilla a veces cae en pedregales, a veces cae en raíces, hermano, por eso es el control de que cada uno de nosotros tiene que tener cuidado con el arado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una visión. Tal vez nosotros, hermanos, no somos en las iglesias grandes, pero que realmente nuestra alegría y nuestro gozo es que vamos rumbo al cielo, y no se ha vendido la palabra, no se ha vendido el Evangelio, no se ha vendido, hermano, para estar en una comodidad, no. Hasta este día nosotros podemos decir alegremente, el Señor nos ha mantenido. ¿Por qué? Porque ¿para qué le vamos a ir a pedir al hombre cuando le podemos pedir a Dios? ¿Para qué vamos a ir nosotros, hermano, a humillarnos delante del hombre cuando realmente Dios nos ha dado todo? Cuando yo veo la palabra, hermano, y veo cómo es que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, hermano, solamente un Dios poderoso lo puede hacer. Entonces, tenemos que tener visión, tenemos que tener un sueño, tenemos que tener una mentalidad, porque usted está tomando el arado y está trabajando, hermano, y surcando la tierra para ser apto en el reino de los cielos. Y eso quiere decir que usted va a entrar, hermano, por sus atrios con acción de gracia. Eso quiere decir que Dios tiene una misericordia grande en su vida. Entonces vemos nosotros que nuestro Jesucristo, ya vamos a ir finalizando, también tenía la visión como un hombre que nace. Acuérdese, Él se despojó de todo. Y si usted mira a nuestro Jesucristo, dice la palabra que no había nada en Él. Aún cuando iba a pagar los impuestos, Él nos puso su mano dentro de su bolsa y le dijo, mira Pedro, ve, aquí tengo una moneda, ve y paga los tributos. No, le dijo, Pedro, ve y tira al suelo y va a estar un pececillo, y ahí saca la moneda para que pagues uno tuyo y pagas lo mío. Entonces vemos nosotros que nuestro Jesucristo, hermano, realmente vivió una vida de humildad, vivió una vida realmente confiada en el Padre. Y por eso tantos ministerios que surgen, hermano, y luego caen. ¿Por qué? Porque realmente entran como un cometa luz, y la gente se emociona. La gente, hermano, al hablar en el Evangelio de grandeza, vemos nosotros que ellos se emocionan y empiezan a hacer tantas cosas. Entonces, nosotros no tenemos que hacer cosas para creerle a Dios. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer para que usted y yo podamos estar alegres con el Señor.
Entonces vemos nosotros que nuestro Jesucristo tenía la visión también de poner la mano en el arado. Gloria a Dios. ¿Está conmigo todavía? Gloria a Dios. Déjenme encontrar ese pasaje. Donde dice la mentalidad que él tenía. Y estamos en el mismo capítulo. A veces subrayo la Biblia y esta vez como que no la subrayé. Gloria a Dios. Donde él habla acerca de lo que él tenía que ir a Jerusalén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde él habla acerca de su tiempo que había llegado y tenía que subir a Jerusalén. Y Jerusalén iba a ser el final, hermano, de lo que él iba a acercar la tierra, de lo que él iba a terminar ahí. Donde ellos tenían que pasar por Samaria, y Samaria no dejó que entraran ellos a Samaria porque lo vieron como peregrino. Vemos nosotros cómo nuestro Jesucristo también trabajó, dice la palabra, que él iba a Jerusalén. Ahí lo va a encontrar en la Biblia, estoy seguro porque lo leí, donde él iba y envía a Juan y a Jacob a que pasaran por Samaria. Pero él iba, su mirada estaba ya en Jerusalén. Cuando ya estaban los días a punto de cumplirse en su vida, dice la palabra que él tenía que terminar su carrera en Jerusalén. Vemos nosotros, hermano, que nuestro Jesucristo se iba a enfrentar lo que son los surcos de cada uno de nosotros. Toda esta gente que realmente no quisieron seguirlo a él, que realmente ellos pusieron sus condiciones, tal vez lo vieron a él en Jerusalén, tal vez lo vieron a él, hermano, donde él estaba ya en la cruz del Calvario. Tengo que encontrarlo, no lo vamos hasta que lo encontremos, amén. Gloria a Dios, aleluya. En el 9. Estamos en el 9. Puede ser en el 51, ¿no? 9:51. Gracias, hermano. Entonces dice, sí, ahí está la palabra. Entonces dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tiene que haber una afirmación cuando usted pone la mano en el arado. Una afirmación, una convicción en espíritu, no en la mente carnal, porque todo el mundo nos va a ver como carnales a cada uno de nosotros. Todo el mundo
van a haber errores, van a haber las rajaduras del vaso, van a haber, hermano, muchas cosas, pero eso es una mente carnal. Pero cuando nosotros vemos ese potencial que hay dentro de nosotros, ya nuestro Jesucristo sabía que su carrera iba a terminar en Jerusalén, y dice que Él envía a Samaria a 2 de sus discípulos para que prepararan y hubiera un alojamiento para Él antes de llegar a Jerusalén. Pero usted sabe, hermano, que Samaria se oponían a todos los judíos. Había un conflicto, es lo que estamos viendo todavía en Gaza, pero dice la palabra que aún nuestro Señor Jesucristo perdonó las ofensas de ellos, porque ya iba como peregrino. Entonces mucha gente iba en esos tiempos a Jerusalén a hacer sus sacrificios, sus ofrendas, y los samaritanos eran tan malos que no los dejaban entrar en Samaria. Mucha gente tenía que seguir de paso. ¿Por qué? Y buscaban otros lugares para llegar a Jerusalén, porque los samaritanos realmente no los querían a ellos. Vemos aquí, no se mira eso, y eso va a pasar después cuando venga la tribulación, porque tiene que empezar la tribulación en todo el mundo. No solo estamos hablando aquí, dicen que por el Medio Oriente ya han matado a muchos cristianos, y esto los están, hermano, los están importando, los están exportando a otras naciones. Como dice Herodes, que le pareció bien al pueblo que hayan matado a Santiago, lo atravesaron espada, y dice que después hubo una persecución contra los apóstoles. Eso quiere decir, hermano, que los samaritanos no querían a los judíos. Hay lugares donde realmente la gente está, en los lugares hispanos, a veces tiran piedras. No sé si usted ha tocado oír opiniones, testimonios de mucha gente que estaban alabando a Dios y sonaban las piedras en los tejados, creo que son de láminas, asustándolos a los hermanos, porque mucha gente se opone. Entonces vemos nosotros que tu vida en el Espíritu, hermano, tu vida espiritual en el Evangelio, siempre van a haber oposiciones, pero nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, y a veces, hermano, tenemos que nosotros asumir todo eso. Entonces dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo ya estaba a punto de la ascensión, y eso quiere decir que ya estaba a punto de dejar la tierra. Eso representa, hermano, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él, y ellos fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque sabían que Él había determinado ir a Jerusalén. Ellos no sabían nada en el momento de que lo vieron, porque si ellos hubieran conocido a nuestro Señor Jesucristo en una forma espiritual, en su mente espiritual, no carnal, lo hubieran recibido, porque dice la palabra que Él predicó en Samaria. Él predicó, hermano, cuando usted oye aquel pasaje bíblico, la samaritana en el pozo de Jacob, pero ellos lo vieron carnal. Jesús pasó por aquí, pero Él siempre ha sido judío. Él siempre ha sido judío, y era un peregrinaje, y dice que se opusieron. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo esto, ya para ir finalizando? Nuestro Jesucristo, dice la palabra, que en Jerusalén encontró muchas cosas. Y ahora sí le doy el tiempo a usted, que usted me ayude. ¿Qué encontró nuestro Jesucristo en Jerusalén? Antes de la ascensión, cuando Él ya determinó su rostro de ir a Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaba esperándole a nuestro Jesucristo en Jerusalén? La traición. En el Evangelio vamos a encontrar traicioneros. En el Evangelio no todo, como dicen un dicho allá afuera, todo lo que brilla es oro. En el Evangelio muchos se van a alegrar cuando oigas aquel cántico. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová y Dios, pero otros no se alegran. Otros te traicionan, y eso sabía perfectamente. Si usted pone la mano en el arado, tiene que tener ese conocimiento sólido de que muchos van a ser traicionados, muchos nos van a traicionar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué más había en Jerusalén?
Jerusalén tenía que ser entregado a nuestro Jesucristo, tenía que ser arrestado, tenía que ser golpeado, tenía que ser despreciado, tenía que estar, hermano, expuesto al ojo público. Todo este grupo que le dijeron te seguiré donde vayas y todo lo que pusieron condiciones, me imagino que llegó el final del tiempo de que dijeron el Evangelio no es para mí y escogieron su propio camino. Por eso nosotros tenemos que, cuando dice el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. La promesa no está en esta tierra. La promesa no es que nosotros vamos a tener todo en esta tierra. La promesa es que cuando nosotros partamos de esta tierra, entonces está una tierra eterna, está algo glorioso, porque Dios, hermano, dice la palabra, que Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros, como le digo, desde el 97, que llegamos, hermano, y ya tenemos varios años, se puede decir, estando en el Evangelio, siempre, hermano, creyéndole a Dios, siempre, hermano, diciéndole a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque ese es el potencial, que al final realmente terminamos doblegando nuestras rodillas delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros no podemos ver una mente carnal así. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa mente carnal, realmente nosotros no vamos a terminar como estos tres grupos allá en Jerusalén, donde vamos a gritar a una sola voz, crucifícalo. Entonces dice la palabra que en Jerusalén encontró muchas cosas, fue arrestado, golpeado, crucificado. Y dice la palabra que cuando Él mira todos nuestros surcos no estaban rectos. Nuestros surcos en el arado, no soltamos el arado, pero hubieron intentos, tentaciones, hubieron cosas que realmente nos hicieron, hermano, golpear a los lados, y perdimos el control, perdimos la brújula, perdimos la dirección realmente de los surcos. El que trabaja la tierra ahora pues ya es más moderno, ¿no? Ya todo se está haciendo más moderno, pero realmente yo me acuerdo cuando estaba pequeño, ver esos campos, hermano, ver el labrador de la tierra, así unos surcos tan rectos. ¿Por qué? Porque cuando tenía que crecer las matas de milpa, hermano, esas milpas se miraban como un batallón. Eso quiere decir, hermano, que nuestro Jesucristo, Él puso su rostro, Él nació ya con la mano en el arado, nunca renegó de Dios, hermano, siempre estuvo con Dios, siempre estuvo alabando, glorificando a Dios, y Él miraba todas estas cosas. Ahora nosotros en el arado no es que seamos perfectos, porque si nos ven con una mente carnal van a encontrar muchos errores. En el caso de Pablo, de Pedro, hermanos, siendo ellos buenos aradores, con buenos, déjeme decirle, ellos trabajando la tierra con buenos arados, llenos del Espíritu Santo, había pleito entre ellos dos, ¿sí o no? Amén, se peleaban. Pedro y Pablo, hermano, tenían contiendas grandes. Entonces eso quiere decir, hermano, que si nosotros queremos ser perfectos, nunca lo vamos a lograr hacer. Pero sin embargo, nuestro Jesucristo, dice la palabra, que Él nos enseñó cómo llegar a ser perfecto. Cómo nosotros podemos doblegar, hermano, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, cómo nosotros podemos creer más en Dios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos enseña cada día a nosotros. Hemos vivido mucho tiempo a veces en el mundo y queremos nosotros empezar una vida nueva en el Evangelio, y a veces es difícil. A veces, hermano, como cuando estamos yendo a la escuela, no sabemos escribir bien, hacemos unos garabatos, pero con el tiempo practicando llega usted a tener una letra tan legible, hermano, donde dice uno, wow, ¿en qué universidad se graduó? Amén. Pero eso es cuando nosotros ponemos de nuestra parte y dejamos que Dios trabaje. Si nosotros le ponemos condición a Dios, Dios va a operar. Porque si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios va a hacer la obra. Y cada uno va a hacer manifiesta la obra de la cual Él ha hecho. Esta mañana yo quiero dejar su corazón, si usted ha puesto la mano en el arado, siempre siga surcando la fe, siga surcando la esperanza, siga surcando el gozo, siga surcando la comunión con los que tiene alrededor suyo, siga surcando, hermano, ese gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos el gozo, nuestro surco como que se vira para un lado. Amén. Y nosotros vamos a comer del Evangelio. Tarde que temprano, realmente esa tierra va a producir el fruto que usted esperaba, el fruto que usted ha anhelado, el fruto que siempre espera la lluvia tardía,
¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Dice la palabra que a la verdad, dice, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando nosotros vemos que todo lo que Dios está haciendo, hermano, es un crecimiento, estemos contentos con Dios. No le digamos a Dios por qué tardamos nosotros en crecer. Tal vez posiblemente no crezcamos como otras iglesias, pero realmente lo importante es que Dios siempre está con nosotros. Y qué bueno es Dios, porque donde dos o tres estén en su nombre, dice la palabra que ahí se manifiesta Él. Ponga la mano en el arado y siga surcando la tierra. Crea usted y toda su casa va a ser salvo. ¿Está conmigo en esta mañana? Así que yo quiero dejarse por su corazón, hermano, de que nuestro Jesucristo, al finalizar la cosecha, fue en la cruz del Calvario, y usted sabe todo lo demás. Él venció la tumba, venció la cruz, venció la muerte. Pero tenemos que tener cuidado con el pensamiento, que nuestro pensamiento, dice, nuestra lucha no son carnales, sino que son espirituales. Vamos a orar en esta mañana. Yo no sé si hay alguna petición.